Tengo cáncer de colon metastásico etapa 4 y el oncólogo me dice que solo me puede dar quimio, pero yo no quiero. ¿Habrá otra opción? Bueno, primero y principal vamos a explicar, para que vos hayas activado un cáncer de colon tuviste que haber vivido sí o sí un evento, un suceso, una situación, un shock biológico que impactó en los tres niveles al mismo tiempo: psique, cerebro, órganos, ¿sí? Un DHS, una situación que viviste de forma dramática, inesperada, en soledad, donde tu biología percibió un conflicto de bocado indigerible, ¿sí? Algo que no pudiste digerir. Y no estamos hablando de comida literal, sino de algo que no pudiste digerir, que no pudiste asimilar en el sentido figurado, algo sucio, desagradable, feo, una traición, una trastada, una guarrada, una injusticia, una bajeza, una porquería, algo deshonesto, ¿sí? Una cochinada, no sé, una infidelidad, una situación donde te sentiste defraudada, ¿sí? Traicionada, y que simbólicamente te la tuviste que tragar, ¿sí? Entonces, en ese instante, tu psique, tu cerebro, ordena estresar un tejido para poder optimizar la función y ayudarte con ese evento difícil de digerir, ¿sí? Y acá es donde se adapta el colon, esa parte del tracto intestinal que procesa los desechos para su posterior eliminación, ¿sí? Y está compuesto por un tejido epitelial cilíndrico intestinal de origen endodérmico controlado por el tronco cerebral. Entonces, mientras el conflicto está activo desde el instante donde vos vivís el shock, el DHS, las células de este intestino grueso comienzan a crecer, hay una proliferación celular, ¿sí? Que es proporcional a la intensidad de ese conflicto que viviste, ¿sí? Y forman un tumor secretor de moco en forma de coliflor, ¿sí? Porque al ser un tejido endodérmico, crece en fase activa, en fase de estrés, en fase adaptativa. Hay mitosis, hay aumento de células, y el sentido biológico es poder facilitar, poder deshacerte de ese bocado, ¿sí? Que no lograste asimilar. Pero cuando ese conflicto se resuelve en la conflictólisis, cuando lo integrás, lo soltás, lo superás, la mitosis se detiene, ¿sí? El tumor deja de crecer, ¿sí? El crecimiento celular se frena porque el sentido biológico ya no es más necesario y entras en una fase de reparación. Y en ese instante, en esa etapa, las micobacterias tuberculosas empiezan a eliminar ese tumor, empiezan a eliminar esas células que ya no hacen más falta, ¿sí? Y en ese caso, en estos tumores del tipo de adenocarcinoma glandular, hay reducción de ese tumor, se empieza a degradar a través de ese proceso de putrefacción llamado necrosis calcificante, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas de la reparación? Diarrea, sangre en las heces, evacuaciones alquitranadas, calambres abdominales por la cualidad motora que tiene el colon, ¿sí? Y bueno, y también vas a atravesar una crisis epileptoide, y ahí sí también pueden haber muchos calambres, dolores, inflamación, cólicos intestinales, sudoraciones nocturnas. Y cuando hablamos de metástasis desde esta mirada, no existe la metástasis, no hay posibilidades de que células del colon viajen a otro tejido desde ningún punto de vista, ¿sí? Pero bueno, se interpreta como que, activaste otro programa biológico, ¿sí? Activaste un nuevo conflicto biológico. Por ejemplo, si después del diagnóstico empezaste con una dieta estricta, o muchas restricciones en cuanto a la alimentación, ¿sí? Esa restricción, esa percepción de inanición, de hambruna, de falta de recursos, podría activar, por ejemplo, un programa en el hígado generando un nódulo en el hígado, un tumor en el hígado, con el sentido biológico de ser un uso más eficiente del recurso, digamos, o del poco recurso que estás percibiendo que tenés, ¿sí? Pero no existe la metástasis, no es que células del colon van a viajar a otros órganos. No, desde ningún punto de vista. No está comprobado que ni por vía hematógena ni por vía linfática viajen células, generen una metamorfosis en el camino y empiecen a crecer en otro órgano. No tiene lógica, no tiene fundamentos, ni es posible desde ningún punto de vista, ¿sí? Pero sí se pueden activar otros programas biológicos, ¿sí? A partir del DHS original, ¿está?